Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas. Como saben, soy la creadora de este espacio, soy médica y bueno, hoy vamos a hablar de un temita que nos interesa a muchas personas, sobre todo las personas que vivimos en Colombia y que trabajamos con el sector salud, pero enfocado obviamente hacia el proyecto que estamos realizando y es la reforma a la salud. Con el nuevo gobierno aparecen unas nuevas normas y en algunos casos unos nuevos proyectos de ley. No me interesa hablar de política, vamos a hablar específicamente de lo que hay. Aquí no es cuestión de debate, aquí es lo que hay y de ahí empezar a gestionar. ¿Listo? Aquí no es para la violencia, aquí nada de esas cosas. Entonces, no hay que echar globos ni burbujas en el aire, sino que vamos a empezar a hablar de lo que sí hay. No es de echar flores, es de que eso sí existe y es lo que hay. Entonces resulta que hay unos lineamientos generales para la formulación del Plan Decenal de Salud Pública del año 2022 al año 2031, el cual lo estamos viendo y obviamente voy a aclarar. Lo bajé de una de las plataformas del Ministerio de Salud y además de eso, el documento va a estar colgado en la página web, que en realidad es un blog con B y con V. Entonces, básicamente aquí vamos a hablar de que hay un análisis de contexto político y normativo que, como vimos la semana anterior, es importantísimo tener en cuenta que más que todas las acciones que están enfocadas a salud y en especial a salud pública se llaman políticas en salud pública y son actividades que hay que realizar. Y estas actividades que hay que realizar pues se basan generalmente en pactos que se hacen a nivel internacional. Más adelante lo veremos. Entonces, el Ministerio de la Protección Social se encargará de realizar este tipo de normativas, es el garante además, y tiene que hablar de una continuidad que debe hacerse a través de relaciones intersectoriales y además de eso también habla sobre aspectos que deben tenerse en cuenta a nivel local, nacional, regional, etcétera. Si escuchan a mi perra, disculpen. De esto que estamos hablando, hay un marco normativo y este marco normativo tiene unos antecedentes, o sea que tiene una continuidad. ¿Por qué? Porque las condiciones de salud son cambiantes, las características o bueno, la evolución de las condiciones de vida de las personas pues son cambiantes y uno de los más importantes antecedentes pues obviamente es el Plan Decenal anterior, que es el que fue elaborado para entre el año 2012 al año 2021. Y otros aspectos relevantes pues tiene que ver con la parte estadística de las condiciones de vida que presentan las poblaciones para poder destinar los recursos de forma adecuada teniendo en cuenta las necesidades. Para eso es que se realizan una serie de estudios y por lo tanto cuando se habla de apoyo intersectorial pues entonces se tiene en cuenta otras instituciones. En Colombia pues se llama el DANE. Entonces, hay unas fases, estas fases también son importantes y pues cada país decide cómo hacerlo. Entonces, resulta que la PAO, o mejor dicho, la OMS, tiene dentro de su página web un documento que es como esa base para el Plan Decenal colombiano. Y es en sí una estrategia porque esta parte de salud pública tiene que ser parte de las agendas del desarrollo sostenible en todos los países firmantes. Entonces, como les dije, la idea es colocar algunos documentos que son relevantes para los programas. Va a estar colgado allá en la página web que se creó, en el blog. Y con blog, que en realidad es el blog con V viene siendo como la IPTV que les había prometido. De salud, belleza y bienestar desde el año pasado en ambos canales. Entonces, sigamos con este ejercicio. Resulta que este documento que fue generado por la Organización Mundial de la Salud
hace todos los lineamientos técnicos y todo el desarrollo de los componentes que se tienen que manejar en lo que se refiere a lo que es promoción de la salud y de paso también prevención de la enfermedad. Aquí también están hablando de algo que se llaman los antecedentes, que como sabemos también tienen otro contexto histórico. La PAO, que es una oficina que tiene la OMS, entonces aquí también tiene otro, bueno, es el mismo en realidad, que es la estrategia de lo que tiene que ver con promoción de la salud. Pues aquí tenemos el resumen, básicamente. Es una estrategia o plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de objetivos de desarrollo sostenible entre el 2019 y 2030. Es renovar la promoción de la salud por medio de acciones sociales, políticas y técnicas que aborden las comunidades, bueno, las necesidades sociales de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Lo pueden seguir leyendo. Y además de eso, estamos hablando de que hay una serie de compromisos que son sociales, en las cuales tiene que haber fortalecimiento, tiene que haber trabajo intersectorial, tiene que haber participación de la sociedad civil, tiene que haber participación de las comunidades, porque tiene que, además de eso, garantizarse que muchas de las condiciones culturales, acuérdense que por ejemplo Colombia es un país pluricultural, multiétnico, ¿sí? Hablo de Colombia porque vivo yo en Colombia, y el asunto es que hay que garantizarle los derechos sin afectar a las personas de acuerdo a sus características culturales. Entonces se basa en estos 4, los cuales vamos a hablar más adelante. Aquí lo que me interesa con este pequeño video es que sepan que primero existe una base. Esta base es a nivel internacional, que Colombia es un país firmante que garantiza los derechos, es decir, es garantista de derechos, y que además de eso la salud es considerada un derecho fundamental, que las acciones que se toman no se toman teniendo en cuenta la volatilidad de la emoción, sino que se basan en una serie no solamente de estos compromisos, sino también de una serie de estadísticas que realizan personas expertas para mirar y analizar las verdaderas condiciones en las que se encuentran las diferentes personas, las diferentes comunidades, y por lo tanto las acciones se toman en cuenta, se toman realizando teniendo en cuenta estas necesidades. Entonces, ahora que terminemos con este video, vamos a hablar un poquito de no de las acciones, sino de cuáles son los intereses fundamentales en en esta estrategia del 2019 al 2030. Y aquí tenemos el anexo A. Y en el anexo A vamos a encontrar cosas como que hay que fortalecer los entornos saludables, que son claves. Además de eso, también está el fortalecimiento de las comunidades, y además de eso el empoderamiento de la comunidad y el compromiso de la sociedad civil. El tercero es fortalecer la gobernanza y el trabajo intersectorial para mejorar la salud y el bienestar y abordar los determinantes sociales de la salud. Y el último consiste en fortalecer los sistemas y servicios de salud, incorporando un enfoque de promoción de la salud, sin que esto tenga que afectar también, por ejemplo, la rehabilitación y el tratamiento. Ahora bien, hablemos de Colombia. Colombia tiene un modelo actual que incluye una serie de palabrotas, les digo a la gente que me conoce por fuera del internet. Y esas son, por ejemplo, EPS, IPS, un antiguo concepto llamado el POS, que era el Plan Obligatorio de Salud, el subsidio, el sistema subsidiado contributivo, el SISBEN, que es en realidad una encuesta y mucha gente no lo entiende, medicina prepagada, planes complementarios, etc. Resulta que además de eso hay algunas técnicas que pueden ser consideradas cosméticas en el sistema actual, que en el antiguo Plan Obligatorio de Salud y actualmente no se consideran o no las paga el sistema.
Entonces le toca a uno pagarlo particular. Vamos a poner algún par de ejemplitos. Por ejemplo, hay algunos tratamientos odontológicos en los cuales los odontólogos del área del sistema lo que hacen es arrancar la muela porque no se puede hacer más. El sistema actual no solamente no los cubre, sino que probablemente el otro sistema que venga tampoco los cubrirá. Vamos a poner un ejemplo. Si su merced es obeso, su merced es una palabra, yo soy boyacense para los que viven en el exterior, yo soy boyacense de Boyacá, el su merced es una palabra frecuente allá de respeto y cariño. Entonces, si su merced tiene obesidad y no tiene diabetes, no tiene hipertensión, muy probablemente el sistema no le va a cubrir cierto tipo de tratamientos porque los va a considerar cosméticos. Sin embargo, dentro de lo que es la parte de promoción y prevención de la salud, hay ciertos elementos dentro de la salud, dentro del gremio de la salud, que se dedican a realizar ciertas técnicas, como por ejemplo la parte de dieta, la parte de cocina, la parte de actividad física. Ahora bien, este programa está realizado, hoy estamos a 13 de diciembre del 2022. Lo más cercano que encuentro yo es de fecha de noviembre. Con la reforma que se está planteando, los posibles puntos importantes que se van a realizar es la aparición de una figura llamada LMIT. Esto puede cambiar para el momento en que salga el programa, pero por el momento están hablando de una figura que se llama LMIT. Entonces, esto es que básicamente todas las familias estarán adscritas a un grupo de médico y a un hospital público. Entonces, de ahí para adelante empiezan a aparecer estas figuras que consisten en un grupo de un médico general, un grupo de enfermería, un profesional de psicología, y que cada uno tendrá a su cargo una cierta cantidad de familias, que serán alrededor de 400 a 500 familias, y que en las zonas dispersas, es decir, en área rural, tendrán más o menos entre 30 y 60. Ahora, los hospitales públicos, a través del equipo médico y centros familiares llamados EMIT, serán la puerta de entrada a la atención de personas y enfermos, y estarían soportadas por equipos complementarios que ejecutan acciones de gestión de riesgos individuales y colectivos. Y estos equipos serán financiados por el Plan Básico de Salud y el Sistema General de Participaciones. Entonces, ya teniendo en cuenta que esto es lo que hay, vamos a empezar ahora sí con los productos intermedios, ¿cierto? Porque nos puede funcionar como empleados, nos puede funcionar como jefes, nos puede funcionar como empresarios, nos puede funcionar como personas naturales, etcétera. Entonces, ya estoy empezando, ya no solamente por los productos intermedios, sino que ya se creó esta parte que les había prometido, que es el de Creando Gym Boutique Leo. Es básicamente la página web donde vamos a colgar tanto los documentos que se vayan a ir revisando como algunos videos de salud, belleza y bienestar, y que a futuro va a terminar siendo el IPTV que les había prometido. Y por lo tanto ya tendríamos los dos primeros productos en un solo lugar, que vendría siendo lo de la IPTV y además de eso el blog. Ahora, espero que entendamos dos cosas. Aquí no se trata de tener convicción política o no. No me interesa ahondar muchísimo más en las fisuras que hay políticas en estos momentos en el país. Sencillamente estoy hablando de los hechos que hay y cómo los podemos manejar. Ahora, espero que este programa les haya gustado, les haya servido. Como saben, pues cualquier cosa a la orden, y si les gustó y les sirve, pues viralícenme. Gracias.